Visitamos el Parque Pulmón de Medellín, ubicado a 1 hora en Metrocable, con más de 100 hectáreas. Les aseguro que este parque los va a sorprender. Naturaleza, desconexión y diversión en un mismo lugar. Bienvenidos sean todos al Parque Confama RV. El trayecto dura como unos 20 minutos en el métrico. Llegamos acá a la última estación y vea, aquí lo recibe el Parque RV. Está súper bonito, parce, está muy lindo. El trayecto es súper chévere. El escenario es súper bacano. Tienes que pasar toda esta cosilla. Y para ir al Parque RV de Confama hay mucha gente, hay bastantes extranjeros. O sea, más de lo que yo esperaba. Es la primera vez que yo vengo y estoy como todo. Está re lindo. O sea, mire todo el escenario. Llegamos acá al Parque Confama. Esta es acá toda la zona de cajas y es donde usted paga el ingreso. Como en todos los parques Confama, el ingreso cubre absolutamente todas las atracciones que usted haga dentro. Mire, está súper lindo, la verdad, es muy bonito, está haciendo hoy un sol súper chévere. Arrancamos ya el recorrido hacia todas las atracciones y todo lo que ofrece el parque. 120 hectáreas. Entonces nosotros estamos en este punto de acá y vamos a ir hasta este mirador de acá, desde donde se ve todo el bosque de Santa Elena. De acá a este punto hasta allá son aproximadamente 40 minutos caminando, entonces se mete acá por la mitad del bosque y en todo ese recorrido va a encontrar como todas las atracciones. Acá es súper bacana porque es donde está como la atracción estrella, por decirlo así, que es como un sendero de arborismo. Tendría que llegar acá a la silleta 3. Acá hay como unos deslizadores grandes y acá está toda la altura pues en los árboles, que es como que le dan a usted le ponen casquito, como un arnés, por decirlo así, y lo trepan en los árboles y pase como obstáculos. Vamos a ir a ver la tirolina, que es como una especie de canopy, pero esta atracción solo funciona los fines de semana, es decir, sábados, domingos y festivos. Apenas llega, ahí aparece la señal tirolina, coge hacia la derecha y arrancamos por aquí a caminar. No, el bosque está espectacular. El aire que usted respira es como que muy diferente. O sea, la verdad no me lo esperaba así. Invernadero. Esta es la zona de germinación. No, qué chimba. Esto es muy bacano porque imagínense que todas estas flores que están acá son las que utilizan en cada atracción. O sea, acá las recuperan, en la otra carpa las germinan. Pero parce, me parece espectacular. Todas las flores que ustedes vayan a ver en las más de 7 atracciones o 7 estaciones que tiene el parque son tratadas acá y cultivadas acá. Así que pues vea, bastantes sí son. Detrásito de los invernaderos llegamos a la atracción. Oiga, hay un montón de gente ahí con casquito y toda la cosa. El trayecto, para que le cuidas, arranca acá, termina allá y allá tiene que subir en unas, como algún desafío de como 3 pruebas dentro de los árboles y de allá se devuelve hasta acá. El recorrido, o sea, de aquí a allá son 360 metros y el recorrido dura aproximadamente una media hora. Estas actividades ya vienen incluidas en el pago de la entrada, o sea, acá no tiene que pagar nada extra, así que por ese lado me gusta el resto. Pues me imagino que usted acá podrá coger una de estas bicicletas y arrancar por este trayecto. O sea, usted solo la coge, se pone ahí las cositas de seguridad y arranca por allá a meterse en la montaña a andar en bici. No, esto está súper lindo. O sea, hay muchas actividades. Viene, camina, hace el canopy, al mirador, respira aire puro. Y así es como todo el trayecto, súper verde. Aparte que hoy se está haciendo un sol espectacular, entonces mejor aún. Las personas que se estaban lanzando en el canopy, en la tirolina, era una familia de franceses. Entonces eso es lo que también me llama mucho la atención, que en esta zona uno ve más extranjeros que colombianos. Vale, cuidado por tiempo, vamos en un carrito de golf, acá con el hombre, amigo. Vamos directamente hacia el punto más lejano, que es el mirador, y de vuelta ya pasamos por todas las silletas, es decir, por todas las estaciones que tiene acá el Parque Confama, Parque RV. Las tarifas en 3, 2, 1, ¡pum! Ahí aparecen las tarifas. A la rutica. ¡Ay! Me pegó una mata. Aquí vamos en Aventura Confama y mire todos los desafíos que tiene que hacer en arborismo. Entonces pasa de aquí a aquí en las cuerdas, aquí a aquí, ve al amigo. Va a pasar, mire, ya está pasando por ahí. Uy, qué locura. ¿Ya te caes? No te caigas, por favor. Aventura Confama, sendero de arborismo que dura aproximadamente unas 2 horas. Sí, 2 horas. Si usted le da miedo a las alturas o algo, son 4 tipos de recorrido. Entonces, dependiendo de su habilidad, lo ubican en alguno de los 4. Tenemos 4, que el primero es este de acá. Familiar, que es un circuito que no sobrepasa los 3 metros de altura, específicamente es para los niños. Acá empieza el explorador, que va entre 2 y 6 metros de altura. No, uno dice 2 metros, eso no es nada. Le da miedo, se lo aseguro, le da miedo. Empieza el deportivo, más o menos entre 16 a 20 metros de altura. Ese es el
más largo, este tiene 21 pruebas. Y acá inicia el extremo. El extremo requiere mucha fuerza de brazo. Y aunque son 10 pruebas, pero créeme que te vas a cansar. Y alcanzas entre 20 y 25 metros de altura. Plan totalmente diferente en Medellín. Parce, tiene que venir aquí al Parque Confamar. Mire, tiene muchas cosas. Ahora lo que le digo, esto es gratis. O sea, si usted paga la entrada, ya puede hacer esto relajado. Van allá para allá pasando. O sea, de verdad tiene que venir aquí a parcharse usted todo un día. O sea, tiene que madrugar. El parque abre como a las 8 de la mañana, ¿cierto? 9 de la mañana, si no vienes en Metrocable. Si vienes en Metrocable, el Metrocable abre los fines de semana a las 8:30 de la mañana y estás llegando más o menos aquí a las 9. Ok. Con el casquito para poder caminar acá por debajo. Pero entonces es pura seguridad. Mire, allá va una... Y aquí va el otro. ¡Run! Salto de Tarzán y es la prueba más difícil, más extrema acá. Llega acá, sube, sigue el recorrido por allá y a treparse en más árboles. Mire, por allá hay una persona, acá hay 2 personas, aquí hay otras personas. ¡No! ¡Qué locura! Esto es supremamente seguro. Si a usted le da miedo en alguna estación de algún recorrido, como puede darse cuenta, va el guía. Obviamente es una persona súper especializada en estos temas y él le ayuda a bajar. Este parche acá está muy ganado. Bueno, vamos para el carrito. ¡Chao, aventura! Por allá hay alguien volando. Pues vamos acá en el carrito de golf. Ustedes cuando visiten el parque no van a poder estar en carrito de golf, o sea, tienen que caminar. Todo el recorrido que estamos haciendo en el carro lo tienen que hacer caminando. Así que como recomendación, madruguen para que puedan vivir pues como la experiencia del parque. Siempre había querido montarme en un carrito de golf. Lo logré. Este trayecto por donde vamos nosotros no es por donde ustedes deben caminar. El camino a pie es por allá abajito. El escenario, caminando al mirador. Tiene varios caminos, varios senderos el parque y en total 8 kilómetros en senderos. No hay pierde, todo está súper bien señalizado. Mirador Los Robles, tumba prehispánica, gruta de las bromelias. Aquí la verdad, creo que no me aprendería esto de memoria, así que obviamente estamos con la persona súper encargada de esto y él nos va a contar como la historia de la tumba de las bromelias que queda aquí en la parte de abajo. La tumba es un enterramiento primario que data más o menos desde antes de la época de la colonia y se le denomina un enterramiento de cámara lateral. Hacia allá ustedes van a poder ver que lo tenemos pues obviamente señalizado, pero en esa tumba los antiguos habitantes del territorio depositaban a sus muertos, los dejaban ahí hasta que ya quedaban en el esqueleto y ya luego lo llevan a un enterramiento secundario que por lo regular era en sus casas. Hemos llegado, la verdad no es tan lejos, son como unos 5 o 7 minuticos caminando. Llegamos al mirador de Los Robles. Se llama Los Robles porque me imagino que esos árboles son robles. Ah, soy muy inteligente. Este mirador está increíble. O sea, está muy bien hecho. Acá la Rosa de los Vientos, claramente. Y ese es todo el bosque de Santa Elena. Pues parte del bosque de Santa Elena. Acá ver el amanecer con el bosque, con el fenómeno bosque de nieblas. Es más como un fenómeno natural en toda esta zona de acá. Increíble, gigante. Es demasiado grande. Está muy lindo. Esto es una de las atracciones que es muy poco conocida acá en el Parque Confamar, ¿no? Porque la más conocida claramente es el Aventura Confama. Pues esta, yo creo que también sería muy chévere que llegaran hasta acá, como a respirar, a ver, mire hacia allá. O sea, es que vimos hacia allá que es chiquitico, pero mire todo eso hacia acá atrás. Es el bosque que se alcanza a ver. En este pedazo hay un grupo como de 10 personas que ya vienen por los caminos del bosque a llegar aquí como a la parte más... Esta es como la parte más lejana del parque, ¿cierto? Como el límite pues del parque. No, muy parchado, o sea, de verdad está súper lindo. El clima, el sol, no, todo está... Uno va. Pero póngale cuidado cómo llegar a este paraíso, a este hermoso lugar. Coge el metro, se baja en Acevedo, coge el metro cable hasta la última estación. En la última estación pasa a mano derecha. Tiene que pagar, obviamente, el tiquete desde esa estación hasta la estación acá del Parque Arví, que cuesta 12.500 pesos por persona por trayecto. El recorrido dura como unos 20 minutos. Llega y se baja y cualquier persona le pregunta que va para el Parque Arví en Confama. Y ahí hay como una especie de bahía. Ahí va a ver como la banderita de Confama. Entonces usted espera ahí. Normalmente lo traen en un bus que no tiene costo. Pero tiene que tener en cuenta que el recorrido dura aproximadamente una media hora para que ahí cuadre tiempos. Si no, si quiere como más velocidad, llegar más rápido y toda la cuestión, ahí hay señores con carritos particulares que le ofrecen el servicio. A nosotros nos costó 12.000 pesos. Horas en punto sale la caminata con guía, así que
agéndate. Sigue las redes sociales de Parque con Fama, te van a aparecer el arroba acá en este momento. Que le des clic y le das seguir y check, no, ya ahí no te pierdes la información de los parques y de todas las actividades que tienen acá. Dato importante de las silletas, que son las estaciones, es que tienen de 3.400 a 3.700 plantas. y esas plantas las cultivan acá mismo en el invernadero que vimos al inicio. Uy, qué hermoso. Ah, bueno, y hay un auditorio bajo la tierra para más o menos 250 personas, ¿cierto? Entonces, si usted es empresa y quiere venir con su empresa a hacer alguna conferencia, algo empresarial, puede pues contactar a Confama para alquilarles el teatro. En cada parte de estas, en cada silleta de estas, hay un contenido diferente. Entonces usted llega, le explican el contenido, puede en algunas interactuar con el contenido, no sé si quiere sembrar alguna mata o algo, se la enseñan y listo. El nombre de esta atracción es en honor a el carriqui, que es un pájaro que habita en toda esta zona. O sea, realmente como que el objetivo de este parque es full conexión con la naturaleza y está todo supremamente coherente, o sea, está espectacular. La atracción, que es el volcán, que uno tiene que hacer básicamente esto, que es como trepar en las medias, llega hasta allá y ¡pum! Y ahí se suelta y cae acá. No se puede ni quitar esto, ni los guantes, y ahí le dicen cuál es la forma correcta para si usted llega hasta pues digamos que el cráter del volcán, la forma correcta de bajarse. Ve, mira ese niño como sube rápido. Está difícil, pero la tercera es la vencida. Y que pueda subir, me dejan en los comentarios cómo hizo, porque no pude. Es que en el último nudo No, es muy, o sea, de verdad es muy largo. Entonces, por más de que estire los brazos así, no alcanzo. Lo logré. Ahora vamos a conocer todas las silletas. Volcán, uno se cansa bastante, la verdad. Digo, esta ambulancia. Entonces, seguridad y salud en todo momento en cualquier parque con Fama. Por más ligero que sea pues la porreada, la caída o algo, ellos llegan de una a auxiliarlo. Entonces, todos tranquilos. Para aventura con Fama, no es que usted llegue así a lo loco y ya, eso tiene como una serie de turnos. Entonces pues tiene que llegar temprano para separar su turno y que no se pierda esa grandísima experiencia. La atracción está muy divertida, es una grúa humana. La representación de la minería del Ubión, que es la minería de techo abierto, ¿cierto? Entonces, los niños escarban, que es lo que se hace primero en el proceso de minería. Escarban en la tierra, separan la tierra, no llenan el baldecito con tierra. Oh, uy. Vamos a separar la tierra para luego ir a lavarla. Ellos lo lavaban en bateas. Siga. De que separamos la tierra, los mineros iban a un lugar con agua a lavar la tierra a ver qué habían encontrado. Nosotros vamos a tamizar la tierra, que es separar los minerales o los tesoros que se encontraron de la tierra, ¿listo? Pero no han encontrado oro. Sino que muchas veces dentro de la tierra te quedan más monedas y por eso hay que lavarlo hasta que no quede nada. Listo. ¿Qué dicen tus monedas? Con Fama, Para el otro lado. respeto, alegría. Nosotros te podemos ofrecer un trueque, ¿sabes? Que te puedo cambiar esas monedas por monedas de chocolate o se las puedes llevar de recuerdo o cambiar una y te lleva una. Uy, como sí, quieras. cambiamos una. Epa. La mina de los valores que queda aquí arriba, espectacular, yo los gusté como un niño. Esta es la silleta número 7. Esto va a ser un contenido para niños. En esta vamos a hacer un homenaje al reino Fungi. Por Dios. En cada una de estas silletas va a tener su respectivo como guía. Entonces acá pues obviamente va a tener la persona que le explica muy bien, como más a detalle, cada temática que tiene una de las silletas. Número 6 es la silleta de artes. Por la hora ya está cerrada, pero usted ahí adentro puede pintar y hay obviamente como un guía, como un profesor que le enseña cómo a pintar ahí en lienzo algo. Silleta 5, respiración consciente. Y en la silleta 5 que vemos como Hacen temática de yoga, hacen ejercicios de yoga, de respiración consciente para encontrarse a sí mismo. esa deberíamos haberla hecho. Acá, la Huaca, ¿qué es la Huaca? Ah, la Huaca es el teatro, Sí, el pero- auditorio. El auditorio que les conté ahorita, en el que puede hacer eventos, está súper, oiga, es grandísimo.
y está debajo de la tierra, ¿no? O sea, 250 personas caben acá. O sea, para hacer algo corporativo que haga ganador, sí, pues súper bonito. Hola. Acústica perfecta. Empresa y quiere venir aquí a hacer su evento, contáctelos ahora. La silleta número 4 es en honor a los silleteros. Son súper famosos acá en Antioquia porque es como la cultura. Y pues ahí en la silleta número 4 le explican absolutamente todo lo del proceso de las silletas. Y tienen una silleta allá afuera. Obviamente en Feria de Flores pues creo que van a traer varias silletas. Si están en Medellín en Feria de Flores, pásese por acá para conocer todo el proceso aquí en la silleta número 4. Tradición silletera. Tradición silletera. Entonces, información, check. Número 3. Esta silleta es la biblioteca. Entonces pues es súper grande, a usted le pueden prestar acá los libros sin ningún costo, puede pedir acá un libro y se va a caminar por todo el parque, se lo parcha y al final viene acá y lo devuelve, o si usted es afiliado a Confama, lo puede entregar el libro en cualquier Confama que usted encuentre. Mira, acá tenemos como las sillitas, como la terracita. Claramente la mayoría de los libros que están acá están enfocados en como el objetivo del parque, que el objetivo del parque pues obviamente es la naturaleza. Es cierto que es cerca a Medellín en teoría, acá arriba hace frío, entonces véngase bien abrigado. Este parque me encantó, o sea, no es un parque pues de atracciones, pero es un parque que realmente yo recomendaría y siento que en este momento se me vuelve un imperdible si viene a la ciudad de Medellín. Nuestro día acá en el parque Confama Arby, realmente sorprendido. Tengo que venir acá o tienen que venir con mucho tiempo para poder disfrutar esto así súper tranquilos, súper lindo, súper bien cuidado, muy objetivo en sus cosas y muy coherente con todo lo que hacen. Todo perfecto, divino. De verdad me encantó, me gustó demasiado, muy divertido, muy chévere. Si está en Feria de Flores acá en Medellín, de verdad tiene que venirse acá porque van a hacer algunas actividades, entonces check, ahí le tiro el dato. Obviamente la invitación para que se suscriban a mi canal, pero ya mismo, o sea, dale a clic ahí. Espero que les haya gustado esta visita, esta experiencia acá en el Parque Confama Arby. Y pues nada chicos, nos vemos en un próximo video, en una próxima aventura y sin más que decir, chao pues.